La historia empieza con Camille, una joven que dedicaba su tiempo a ver tutoriales en internet sobre cómo dar buenos besos. Después de 3 años finalmente tiene la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido cuando besa a Dylan, el chico que le gusta. Llena de alegría por este encuentro con Dylan, Camille piensa que podría ser el comienzo de algo romántico. Sin embargo, su mejor amigo Liam le advierte que Dylan tal vez solo quiera divertirse y esté regresando con su exnovia. Más tarde, en una fiesta en el lago, Camille entabla una conversación con Mason y elogia su estilo. Después de intercambiar palabras, Mason se aleja y Camille observa cómo Dylan besa a una chica, asegurándole que los besos compartidos con Camille no significaron nada. Al día siguiente en el colegio, Camille se da cuenta de que se están burlando de ella en redes sociales. Pete la apoda el Kraken, después de que Dylan difundiera el rumor de que besa mal, todo esto para quedar bien con su novia. En casa, Camille descubre en las redes sociales una encuesta con su foto donde preguntan si la gente se besaría con ella. Esto la entristece aún más y comienza a cuestionarse por qué nadie parece interesarse en ella. Se siente desilusionada al pensar que a su edad, debería estar viviendo un romance loco, espontáneo y extraordinario. Sin embargo, se está resignando a que eso nunca sucederá. En el colegio, Camille toma el celular de Pete, el chico que hizo la encuesta, y anota rápidamente los usuarios de las personas que respondieron que sí la besarían. Reconoce a todos menos a una cuenta que solo publica fotos de roles de canela. Con los nombres de los usuarios, Camille crea una lista de besos para demostrar que Dylan está equivocado, y tal vez encontrar a su verdadero amor. El primero en la lista es Brady. Camille se acerca a él para saludarlo, pero los chicos la hacen sentir mal al contarles que Brady dijo que ella se le insinuó en clase de música. Desilusionada porque anteriormente él había coqueteado con ella, Camille se siente decepcionada. Sin embargo, Brady le pide perdón por mensaje y admite que él fue quien estaba coqueteando con ella. Con esta respuesta, Camille encuentra el valor para pararse y besarlo frente a todos, marcando así el nombre de Brady en la lista. La siguiente es Alejandra, una chica abiertamente lesbiana. Camille investiga su perfil en redes sociales para conocer más sobre ella y descubre su lugar favorito, decidiendo visitarlo con la esperanza de encontrársela. Cuando se encuentran, Alejandra saluda a Camille amigablemente y critica a Pete por llamarla Kraken. Además, revela que respondió afirmativamente en la encuesta, confesando un pequeño interés por Camille debido a ser la única chica queer en su clase. Camille se siente bien al escuchar esto y la invita espontáneamente al cine. Alejandra acepta y Camille se pone nerviosa al ser su primera cita con una chica. Antes de salir, su madre pregunta por el chico con el que saldrá, pero Camille le revela que en realidad es una chica. La madre se muestra confundida y recuerda que Camille había mencionado su bisexualidad 2 años atrás, pensando que era algo pasajero. Camille explica que su sexualidad no es algo temporal, pero su madre se opone a la salida. A pesar de la negativa de su madre, Camille decide ignorarla y le pide a Alejandra que se vayan rápidamente de allí. La situación divierte a Alejandra, quien confiesa que le gustan las chicas malas. En el cine, Alejandra ofrece a Camille fumar, y ella acepta sin darse cuenta de que se trata de wax. Una vez dentro del cine, los efectos de la droga comienzan a hacer efecto. Mientras Camille va a comprar las palomitas, se encuentra con Mason y casi revela accidentalmente que está drogada. De regreso en la sala, Alejandra pregunta por las palomitas y Camille explica que las compró pero se fue antes de recibirlas, lo que resulta gracioso para Alejandra. A pesar de intentar relajarse y concentrarse en la película, comienza a fantasear con un posible y hermoso beso entre ella y Alejandra. Después de la película, Alejandra lleva a Camille a casa, y parecía que se despediría con un beso, pero en el último momento decide irse sin hacerlo. Camille se siente mal por arruinar las cosas con Alejandra y decide enviarle un mensaje para remediarlo, pero se da cuenta de que ha perdido su celular, así que regresa al cine para buscarlo. Mason se lo devuelve y se ofrece a acompañarla a casa ya que van en la misma dirección. En el camino, Camille le cuenta a Mason sobre su lista de besos, y admite que aunque piensa que es algo tonto, siente que todas esas experiencias románticas ya deberían haber ocurrido y quiere recuperar el tiempo perdido. Mason comprende que Camille busca vivir grandes momentos y la desafía a colarse a nadar en la piscina pública. Camille piensa que es una locura, pero finalmente se atreve a hacerlo. Cuando se disponen a nadar y se quitan la ropa, Camille se siente nerviosa, pero Mason logra hacer la situación divertida mostrándole algunos trucos. Después de plantearle a Mason si quiere ver otro truco, en su mente Camille se imagina dándole un beso. Sin embargo, en la realidad no se atreve a hacerlo. Al día siguiente, Camille le cuenta esto a su mejor amigo, mencionando que es la segunda vez que pierde la oportunidad de besar a alguien. Explica que no se trata solo de tachar nombres de la lista de besos, sino de vivir momentos memorables y especiales.
Los chicos se dirigen a una fiesta donde Liam sorprende a Camille al revelar que se ofreció a llevar a 2 personas más, resultando ser Mason y Alejandra. Durante el trayecto Camille se siente incómoda con la situación. Al llegar a la fiesta Camille ve a otro chico de su lista y se imagina cómo sería cumplir otro de sus besos. Intercambian algunas palabras y Camille encuentra al chico muy agradable. Sin embargo, interrumpe su coqueteo para buscar el baño, ya que había estado bebiendo mucha agua durante el camino. Pete, para molestarla, bloquea su camino hacia el baño, y cuando finalmente llega, se da cuenta de que se ha orinado encima. Mientras busca a Liam para pedirle sus cosas, se encuentra con Mason pero decide enfocarse en su objetivo. Después hace contacto visual con el DJ, pero antes de ir hacia él, decide cambiar su ropa interior. En medio de esta situación Alejandra le pide que beba con ella pero Camille la rechaza ya que sigue buscando a su amigo. Después de cambiar de ropa, Camille busca a la chica y coquetea con ella, pero Alejandra le responde que no está para juegos y se marcha. Luego aparece el DJ, y a petición de Camille terminan besándose en el baño. En un momento posterior, Camille cree haber descubierto que Val es la cuenta de roles de Canela que había respondido que sí la besaría. Se acerca a Val insinuando que se besen. Val, curiosa por saber cómo es besar a una chica, acepta. Antes de besarse, Camille reflexiona brevemente sobre la falta de ética de besar a Val, ya que es la chica que le gusta a su mejor amigo. Sin embargo, decide hacerlo igualmente. Durante el beso Camille se da cuenta de que no hay chispa. Muy ebria busca la lista de besos y subraya el nombre de usuario que cree que pertenecía a Val, colocando el nombre de Val al lado del usuario. Al día siguiente en el colegio nota que todos la observan y al preguntarle a Liam qué sucede, él le pide que lo deje en paz y se marcha molesto. Resulta que Pete encontró la lista de besos de Camille, tomó una foto y la compartió en redes para burlarse de ella. Liam está furioso porque Camille sabía que Val le gustaba y aún así actuó como una mala amiga. Camille intenta justificarse diciendo que estaba ebria y que Val estaba en la lista. Liam finalmente revela que él es la cuenta de roles de Canela y que respondió afirmativamente en la encuesta porque pensó que eso la ayudaría. Camille se molesta argumentando que no necesita que él la ayude a valorarse. Esta discusión genera más enojo y Liam se marcha molesto. Camille, enojada con todo, decide ir sola a una triple función de cine. Mason, recién terminado su turno, le pregunta si puede unirse y ella acepta. Durante la tarde se divierten entre risas, sustos y momentos agradables. Mason pregunta a Camille cómo le va en su búsqueda de momentos memorables, y ella confiesa que no se siente bien consigo misma. Mason le asegura a Camille que es una mejor persona de lo que cree, recordándole el día en que nadaron en la piscina y lo mucho que se divirtieron. En un momento que Camille considera perfecto intenta besar a Mason, pero Mason la rechaza y confiesa que le gusta a Alejandra. Sin embargo, no cree tener una oportunidad con ella. Camille le pide a Mason que no se rinda. Al día siguiente la chica decide disculparse con Alejandra en la tienda de plantas por haberla utilizado, pero Alejandra le dice que en realidad no le gusta a ella, sino Mason. Esto sorprende positivamente a Camille, quien le da consejos sobre cómo invitar a salir a Mason, ya que Alejandra no está acostumbrada a tomar la iniciativa en ese aspecto. En casa Camille tiene una conversación con su madre sobre su bisexualidad, y su madre le pide un poco de tiempo para comprender lo que está sucediendo. Finalmente Liam responde a los mensajes de Camille y deciden reunirse para resolver las cosas. Durante la conversación expresan su cariño como mejores amigos, reconociendo que aunque ninguno de los dos ha experimentado el enamoramiento, su amistad es un hermoso tipo de amor. Más tarde Liam y Val se van a conversar, mientras que Pete recibe las consecuencias de sus acciones. Camille reflexiona sobre la lista de besos, reconociendo que aunque trajo malos momentos, también generó cosas positivas al acercar a Alejandra y Mason. Aprende de sus errores y acepta que cometerá más en el futuro ya que es parte de ser humano, pero está bien con eso. Finalmente, gracias a la lista de besos, Camille comprende que no solo necesita amor de pareja, sino también amor propio, concluyendo así la historia.